Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Las 8 Puntas. Soy Fran Serrano y hoy de nuevo nos acercamos a la actualidad y a la cultura. Como muchos ya habréis dado cuenta, este es nuestro programa número 20, así que muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por habernos acompañado hasta aquí. Y ya que estamos con palabras de celebración, os recuerdo que ya nos vamos de vacaciones y que volvemos de nuevo el 12 de abril, el lunes 12 de abril con un nuevo programa. Sin embargo, hay una sorpresita que estamos pensando si la iba a dar Ana en la despedida o si la daba yo ahora. Pero bueno, la vamos a dar ahora. El jueves tendremos un coloquio donde hablaremos sobre drogas, así que seguid mandándonos por redes sociales todas vuestras preguntas o, en fin, todas las dudas que tengáis sobre el tema, que las trasladaremos a dicho coloquio. Antes de comenzar con la pausa cultural, os recordamos nuestras redes sociales, @las8puntas en Facebook, Twitter e Instagram. Podéis escucharnos en YouTube, en Spotify, iVoox, Anchor FM, Apple Podcasts, Google Podcasts, ya sabéis, todas nuestras redes donde colgamos nuestros programas, así que animaros y suscribiros a donde más os guste para no perderos nada. Comenzamos ya con Sergio Padilla y la pausa cultural. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida, de donde nunca bebí? Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Poema de Antonio Machado. Antonio Machado Ruiz fue el poeta más joven de la generación del 98. Su obra inicial, de corte modernista, evolucionó hacia un intimismo simbolista con rasgos románticos, que maduró en una poesía de compromiso humano y de contemplación de la existencia. Ayer, día 21 de marzo, fue el Día de la Poesía, y cabe mencionar que de Antonio Machado se decía que hablaba en verso y vivía en prosa. Durante la última semana hemos escuchado todo tipo de noticias relacionadas con la vacunación frente a la COVID-19, especialmente sobre AstraZeneca y los posibles efectos secundarios que esta puede generar. Quedaros conmigo porque en los próximos minutos vamos a explicar qué hay de verdad y qué de media verdad con esta vacuna. Este reportaje cuenta con mucha documentación para poder responder las preguntas que nos hacemos en el día a día. Para ello hemos hablado con la médica Paula García de En la Puerta de Urgencias, colaboradora de CNIO TV. Vamos a ello. Como todos sabemos, se están administrando las vacunas de Pfizer, Moderna y la de AstraZeneca, foco de las últimas polémicas. Pero ¿sabemos realmente en qué se diferencian? Por un lado tenemos a Pfizer y Moderna, que son muy similares, pues utilizan un fragmento de ARN mensajero que entra en la célula para que produzca la proteína Spike, que es la que se encuentra en la carcasa del coronavirus. Con este contacto, nuestro cuerpo es capaz de generar anticuerpos. En cuanto a AstraZeneca, nos inyectan un virus inocuo del chimpancé donde añaden una molécula de ADN. Cuando entra en contacto en nuestras células, este ADN se convierte en ARN, que produce la proteína Spike, que es la que nos genera los anticuerpos. Coinciden en que tenemos que inocularnos 2 dosis separadas en el tiempo para que completemos el número de anticuerpos para poder hacer frente al virus. Como vemos, las vacunas son más similares de lo que parecen. Entonces, ¿de dónde vienen las polémicas medidas de no inyectar la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 años? Nos lo explica Paula García. El único motivo, de los 65 años es que en los estudios no se habían incluido este grupo de población, por lo tanto no había resultados
valorables y significativos con estos grupos de edades para decir que esta vacuna fuera eficaz. Entonces yo creo que ahí fue cuando se fijó el foco en esta vacuna. Pero realmente sus efectos secundarios no son mayores que en Pfizer y en Moderna. Son prácticamente los mismos. Además de la falta de ensayo en personas mayores, esta semana de nuevo se ha puesto en duda la vacuna. En este caso ha sido por los trombos que sufrieron 2 policías y un guardia civil en Valencia, además de algunos casos más en el resto de Europa. Este hecho ha provocado que algunos países de la Unión Europea, incluida España, hayan paralizado la vacunación de AstraZeneca por un supuesto lote defectuoso. Sin embargo, este lote ya estaba prácticamente administrado. Finalmente, la evidencia científica niega que los trombos sean un efecto secundario de la vacuna. Preguntamos de nuevo a la médica Paula García sobre ello. De hecho, se ha descartado que los trombos tengan que ver con la vacuna y no se consideran un efecto secundario, básicamente porque la proporción es ínfima, es incluso menor que en la población general. De hecho, Pfizer está arrastrando los mismos datos de trombosis que AstraZeneca. Lo que pasa es que como se había focalizado un poquito el foco ahí en ella, yo creo que se está centrando más en esto. Y además estamos hablando de una proporción de 30 casos de trombos por unos 5 millones de vacunas puestas en la Unión Europea. Además, Paula nos recuerda que el consumo de tabaco o los medicamentos anticonceptivos producen más probabilidad de sufrir un trombo y sin embargo seguimos consumiéndolos. En conclusión, no debemos tenerle miedo a la vacuna. La Agencia Europea del Medicamento sigue recomendando esta vacuna. De hecho, ha aprovechado el parón de esta semana para consultar esta hipótesis y la evidencia científica deniega todas las teorías sobre la relación entre AstraZeneca y trombos. A partir de este miércoles se reanudará la vacunación de AstraZeneca en Andalucía. Pero bueno, como todos sabréis, la polémica no ha quedado ahí. Esta semana conocimos la muerte de una profesora de Marbella que tenía 43 años y que había recibido la vacuna en los días previos. En un primer momento se encendieron todas las alarmas, pues esta información salió al mismo tiempo que se conocían los casos de trombos, por lo que cundió la histeria colectiva. Días después, y tras conocer los resultados de la autopsia, conocimos que no había ninguna relación entre la causa de la muerte y la vacuna. Escuchamos al consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, que así lo comunicó el viernes en una rueda de prensa. En la autopsia clínica han participado dos anatomopatólogos y un forense, y puedo decir de forma clara y contundente que no hay ninguna relación causal entre la vacunación del coronavirus y el fallecimiento de esta mujer, y desde aquí le transmito el pésame a toda la familia. Dicho todo esto, desde las 8 puntas queremos lanzar un mensaje de confianza y tranquilidad. Tanto la vacuna de AstraZeneca como las de Pfizer y Moderna han llegado hasta la fase 4 de investigación. Son plenamente seguras y si se han desarrollado en tan pocos meses ha sido gracias al empeño de los científicos, de las instituciones y de las farmacéuticas que han puesto mucho dinero en que podamos salir de la COVID a la mayor brevedad. Estamos también pendientes de las vacunas que se pueden aprobar en los próximos meses, como la de Janssen, que es inminente, o también la rusa Sputnik 5, a la cual también se le han echado muchas esperanzas. Para terminar el reportaje hablamos de nuevo con Paula García, quien nos va a comentar las recomendaciones médicas que son necesarias tras la vacunación y también información de interés. No obstante, para tranquilidad de la población, aunque se está descartando la relación, sí que se están dando unas pautas de alarma para que la gente se sienta en parte protegida. Por ejemplo, con el caso de las trombosis de los senos venosos, que es la que más está asustando, se está avisando que la cefalea es un síntoma frecuente después de una vacunación, pero no debe durar más de 24 o 48 horas, sobre todo si esa cefalea va empeorando. Entonces, si nos vacunan o no nos vacunan, en realidad daría igual, y presentamos una cefalea que empeora con el tiempo, que persiste en el tiempo y que no calma con analgesia, pues no está de más consultar. La semana pasada comenzó en Huelva el juicio contra 2 exalcaldes de Almonte, uno del PP y otro del PSOE, y de 3 empresarios agricultores acusados de un delito contra los recursos naturales y otro de usurpación de aguas del Parque Nacional de Doñana. Estos 15 acusados hicieron supuestamente extracciones ilegales de agua entre los años 2009 y 2012 en explotaciones de la finca Matalagrana, una finca que tiene 3 explotaciones dedicadas a la fresa y los frutos rojos,
y que está situada pues, propiamente en el entorno del Parque Nacional. Felipe Fuentes Saz, responsable de Agua y Agricultura de WWF, la ONG que denunció estas extracciones en Doñana, explica que a los empresarios les sale rentable pagar multas en vez de cumplir los parámetros medioambientales. Son cultivos, hablamos que los cultivos de frutas y hortalizas son cultivos muy rentables. Y en Doñana está ocurriendo con la famosa berry, ¿no? Que son cultivos que son muy rentables. El problema es que desde el punto de vista administrativo, la ley es muy lenta y muy garantista también para el propietario, con lo cual pasan muchos años para que al final haya una sentencia para eliminar las captaciones, ¿no? Y después las multas, pues son multas que aunque parezcan llamativas, compensan, como quien dice, a los agricultores. Los acusados que declararon el martes han defendido la legalidad de lo que hacían, señalando que el convenio con el Ayuntamiento de Almonte recogía el uso y explotación de las fincas y han resaltado que el problema con estas extracciones deriva de errores administrativos. El caso es que los dos exalcaldes implicados han sido procesados como cooperadores necesarios, ya que en el juicio se denuncia que ambos representantes, cuando comenzaron a llegar expedientes de organismos como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, alertando de que no estaba autorizada la extracción de agua, estos representantes políticos dijeron a los agricultores que todo era un error y se comprometieron a darle una solución política al tema, para perpetuar la extracción ilegal del agua. Por ello, la Fiscalía arguye que ambos regidores, licenciados en Derecho, conocían de primera mano el delicado estado del acuífero e ignoraron, aún así, el interés general con plena conciencia de sus efectos perjudiciales. Pero este problema no es nuevo, sino que lleva décadas produciéndose, y este solo es otro más en la larga lista de más de 20 juicios celebrados en los que hasta este momento solo había empresarios, ningún representante político. Tras años de inacción de las administraciones en la lucha contra el robo de agua en Doñana, la Comisión Europea ha terminado denunciando a España por no proteger adecuadamente el acuífero del que vive este espacio protegido, una de las reservas naturales más importantes de la Unión Europea y patrimonio de la humanidad. Felipe Fuentes Saz, de WWF, organización que llevó esto a Europa, explica por qué todas las administraciones tienen parte de responsabilidad en este asunto. La Junta de Andalucía es el propietario del terreno. La propiedad del terreno es de la administración pública, que mediante un acuerdo de cesión con el ayuntamiento, con la entidad municipal, se lo cede a una serie de agricultores, con lo cual los agricultores tienen como una especie de cesión, ¿vale? Un documento de cesión pública, un documento de cesión del terreno para hacer una actividad concreta, pero la propiedad sigue manteniendo la administración, ¿no? En este caso el gobierno central tiene las competencias en materia de aguas, porque la cuenca del Guadalquivir pertenece al gobierno de España. Los últimos cálculos de la organización ecologista sitúan en más de 1.000 los pozos ilegales que captan agua del acuífero de Doñana y en más de 3.000 las hectáreas de cultivos ilegales de fresas y frutos rojos. Sin embargo, este representante explica que aunque sean aguas subterráneas y no se vean, el daño medioambiental existe. Esto provoca un impacto muy grave porque sobre todo hace que llegue menos agua a los arroyos que vierte en este caso, por ejemplo, a Doñana. Doñana ha perdido el 30% del caudal que le llega en los últimos 30 años, porque el acuífero, al estar sobreexplotado, ha dejado de emanar agua en ciertas zonas. Han desaparecido también lagunas en ciertas zonas, entonces el impacto es una pérdida de agua y al haber menos agua ya es un ciclo, hay menos agua, por lo cual hay menos vegetación de ribera, por lo cual hay menos especies que vivían antes en esa zona, es un ciclo completo. Esta semana celebramos el Día de la Poesía, por eso María nos acerca a un gran poeta en la biblioteca de las 8 puntas. Bienvenidos un día más a nuestra biblioteca. Qué tranquilito se está aquí, rodeados de estantes con este olor a papel. Y si estamos sentados en una butaca con un café calentito, mucho mejor. Lógicamente, con un buen libro en la mano.
Y repasando los estantes, me parece que hoy nos vamos a quedar en la letra B de Viedma. Sí, vamos a leer hoy a Patrocinio de Viedma y la moneda. Patrocinio, nacida en Begíjar, Jaén, en 1845, fue una de esas mujeres escritoras, poetisas, vamos a decir poetas, editoras y articulistas que a día de hoy permanecen ocultas bajo tantos años de historia por los motivos que todos conocemos, en fin, la vida. Y como hay que hacer algo para evitarlo, pues nuestro libro de hoy va dedicado a ella. Patrocinio, como decíamos, tuvo la suerte de nacer en una familia de aristócratas, lo que ayudó mucho a su carrera como autora. A los 4 años quedó huérfana de padre y su madre la crió de manera recelosa, oculta en su tranquila casa andaluza, momento en el que empezó a desarrollar su gusto por la lectura. Conforme fue creciendo y madurando, se empezó a preocupar de asuntos sociales que posteriormente plasmó en sus trabajos. Tras enviudar con 28 años, decide mudarse a Cádiz, invitada por Prudencia G. San Román, la condesa Ratazzi, amiga también de la gran Emilia Pardo Bazán, donde queda prendada por el clima, cultura, la hospitalidad recibida y sobre todo por el mar. Esto lo expone muy gráficamente en el poema Recuerdo a Cádiz. ¿Quién pudiese volver bajo tu cielo, cruzar de nuevo tus tendidos mares y admirando tus glorias con anhelo, poderlas ensalzar en mis cantares? Poco después se instala definitivamente en la Tacita de Plata, donde acabará también sus días. Pero ¿quién no va a quedarse prendado de Cádiz si es que es imposible? Y los gaditanos quedaron también prendados de Patrocinio, porque ella siempre tuvo bonitas palabras para esta tierra que también la había acogido. En 1878 es inmortalizada en la letra de, cómo no, una chirigota. Lo mejor del mundo es Cádiz, que tiene el mar por anillo, y del Cádiz y del mundo lo mejor es Patrocinio. Y son muchas cosas más de las que podría seguir hablando, porque esta autora tuvo una vida increíblemente interesante e increíblemente prolífera. Pero eso ya lo dejamos para otro programa. El cine vuelve de nuevo a las 8 puntas y aquí llega Álvaro con su sección 8 milímetros. Hola, yo soy Álvaro Suárez y esto es 8 milímetros. Hablemos de cine. En la última sección nos trasladamos a Almería para repasar algunas de las grandes cintas rodadas allí, y hoy nos vamos hasta Sevilla con una lista de películas internacionales que eligieron a la capital hispalense como el escenario de sus historias. Con El siglo recién estrenado, vimos la versión más distópica de la Semana Santa sevillana en Misión Imposible 2. Y bueno, quizás esta no sea la mejor película de Tom Cruise, pero dio lugar a uno de los fallos de guión más divertidos que puedo recordar, cuando entre el director y sus actores mezclaron la Semana Santa con mujeres vestidas de falleras tirando arroz y hasta lo que parecen corredores de San Fermines con fajines rojos y antorchas. También parece ser que Tom Cruise no tuvo bastante con esto y volvió en 2010 junto a Cameron Díaz para protagonizar en Noche y Día una fuga en moto muy loca por las calles de Sevilla y la Plaza de Toros de Maestranza. Dejando de lado estos momentos tan icónicos, encontramos al Reino de los Cielos, que eligió a la Casa de Pilatos y el Alcázar para convertirlo en el Palacio de Baldwin IV en Jerusalén, durante la superproducción de Ridley Scott protagonizada por Orlando Bloom, Jeremy Irons o Liam Neeson, entre otros. De palacios va la cosa porque la zona alta de la Plaza de España fue el Palacio de Naboo durante el episodio 2 de Star Wars, y por allí pasearon unos jovencísimos Anakin Skywalker y Padmé Amidala. En 2012, la comedia satírica y política El Dictador eligió también a la Plaza de España para ser durante 2 días el Palacio de Aladín, cerrando así un ciclo de palacios cinematográficos en Sevilla. Por último, tendríamos a Juego de Tronos, y aunque no sea una película, su infraestructura de producción bien podría serlo. El Alcázar de Sevilla se convirtió en los Jardines del Agua de Dorne, la residencia del príncipe Doran Martell para los fans de la serie, mientras que la Plaza de Toros de Osuna se utilizó para recrear parte de Merín.
Pues esto ha sido todo por mi parte. Me gustaría decir que estas son solo algunas de las grandes producciones que han tenido lugar en Sevilla. Hay, por supuesto, muchísimas más. Así que ¿vosotros recordáis alguna que yo no haya nombrado? Y Jesús Pérez llega una semana más para descubrirnos qué esconde nuestra lengua, casi un ser vivo en constante cambio, pero afortunadamente tenemos a quien nos lo explica. Bienvenidas una semana más al Jardín de la Hespérides. Antes de proceder a explicar en qué consiste este fenómeno, pasaré a mostraros algunos de los ejemplos que se han visto en televisión recientemente. Claro, porque claro, ¿cómo vas a hacer con lo del acento andaluz? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a suavizar? ¿Lo vas a dejar? Pues nada, yo creo que al final no tiene nada que ver el acento, ¿no? con la pronunciación o con la dicción. Eso yo creo que será un debate y a mí me encanta que surja ese debate, más teniendo también al monaguillo ahí en la mesa. Yo trataré, evidentemente, de articular más, pero simplemente en el momento en que los concursantes me entiendan, que me entienden perfectamente, llevo 20 años trabajando en televisión, ahí no hay problema, o sea, que a partir de ahí a disfrutar y sobre todo yo creo que aquí lo que tienes que ser es tú mismo, ¿no? Si Antena 3 te llama es para que seas tú y no seas un muñeco. Tú te callas que voy a poner ya mismo 2 mozuelos en vez de 2 hormigas y otras 3 bolas que lleven el regalo, el que sea, o bueno o malo, pero son iguales. Como no lo sabe decir, esta parte no tiene ninguna importancia. Hay 3 de trancas y 3 de barrancas. Solo era eso. Esto yo lo he dicho yo no sé por qué me cortan. Pero es que la gente no te entiende. Pues claro. ¿Me habéis entendido? Sí. ¿Y ustedes? Perfectamente. El único torpe que hay eres tú. Es que Pablo no entiende nada. Voy a esperar. Estos son solo 2 pruebas sonoras que testifican que este fenómeno también se está dejando entrever aquí en España. No solo en ocasiones de la televisión pública, sino también se trata de un género transversal. En otras palabras, hemos podido ver casos de glotofobia enfocados a la ministra María Jesús Montero, a la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, y más concretamente se pudo percibir en el vídeo promocional de nuestra comunidad donde el narrador que presentaba nuestra tierra desde todos sus rincones se acercaba más a la norma toledana que al hablar que nos vio crecer y nos hizo interactuar con el resto. Este caso, aunque parezca muy contemporáneo, ya ocurrió en el siglo XVI en una de las obras que abren el siglo de oro español. Estamos hablando del Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés, el cual le dedica una burla a la primera persona que constituyó una gramática de una lengua vernácula europea, concretamente el sevillano Antonio de Nebrija. La definición de esta discriminación surge en Francia. En el hexágono conviven numerosas lenguas y variedades de estas. En institutos, congresos, en la calle, en las conversaciones, los franceses se percataron de que la sociedad les imponía aquel francés inmaculado, aquel francés de los anuncios de televisión, aquel francés que se parlamentaba en las calles parisinas y aquel francés de unos pocos. Actualmente, para proteger la riqueza lingüística del territorio, está empezando a ser punible, con penas hasta de 3 años de cárcel. ¿Crees que en España debería llevar la protección de su riqueza lingüística al ámbito laboral y penal como ocurre en Francia? ¿Habéis sido testigos o habéis sufrido alguno de estos episodios? Como siempre, como se dice aquí en esta sección, cada palabra que nace de vuestra boca es una identidad. Es la asimilación con tu propio pueblo. Las voces que adquiriste de tu madre, de tu padre, de tu abuelo, de todos los profesores que tuviste a lo largo de tu vida, de los que escribieron en tu lengua. No te avergüences y hasta la próxima. Ya casi llegamos al final del programa y no podían faltar nuestros minutitos científicos. Os dejo con Esenio TV. Hola a todo el mundo, yo soy Laura Hermosa y vengo para hablaros una semana más sobre Escenio TV, vuestro canal de Twitch favorito sobre divulgación científica a todos los niveles. Esta semana os vengo a hablar del nuevo episodio de El cambio climático son los padres, nuestro programa de concienciación sobre la problemática del cambio climático presentado por Alberto Parada, divulgador en Aventuras Barbudas. Esta semana se ha presentado a Juan Aguilera, miembro del colectivo Fridays for Future o también llamado en España Juventud por el Clima.
Este movimiento surge en 2019, enmarcado en un movimiento que surgió a su vez a nivel europeo conocido como la Primavera Climática, cuyo objetivo era concienciar a la población general sobre la necesidad de cambiar las cosas para intentar paliar o revertir los efectos del cambio climático, demandando lo que se conoce como justicia climática. Es un movimiento principalmente joven, con una edad media de unos 20 años, aunque por supuesto hay gente de todas las edades que también apoyan el movimiento. Se autodefinen como un colectivo en la lucha por la vida, ya que el futuro pinta difícil ahora mismo y por eso creen que hay tantos jóvenes involucrados. Funcionan a nivel internacional, pero tienen un montón de delegaciones que se autoorganizan de manera horizontal, tanto a nivel nacional como a nivel local. Juan vino a contarnos cómo funciona el colectivo a nivel nacional en España y en particular en Madrid, que es donde él participa, y también cómo se convocan las huelgas y manifestaciones por el clima que se celebraban y celebran los viernes, como el nombre del colectivo indica. De hecho, este pasado 19 de marzo se celebraba una huelga climática en un montón de ciudades españolas, siempre enmarcadas como protestas pacíficas para reclamar medidas que puedan frenar el cambio climático. Han aprovechado el programa para concienciar sobre el hecho de que el problema del cambio climático no se puede solucionar solo con un par de medidas, sino que es algo multidisciplinar y que un único país no puede hacer nada contra ello. Incluso aquellos países que ahora mismo no son de los más contaminantes están sufriendo los efectos del cambio climático. Hay que recordar que ahora estamos haciendo desaparecer especies mucho más rápido que nunca en la historia, que todos tenemos ya microplásticos en nuestro cuerpo por culpa de los residuos que vertemos en los océanos y mares. Estamos viendo en directo cambios bruscos de tiempo como nunca se han registrado en la historia. Y también que ahora hay muchas más personas que se mueren por culpa de la contaminación atmosférica que antes, entre muchos otros efectos. Pero es verdad que se ha mencionado que no se puede mirar siempre a esta cuestión contando noticias dramáticas, porque al final la gente pasa del tema, ya que bastante tienen con sus cosas. Lo que hay que conseguir, de la forma que sea, es que la gente sea consciente de que ya no nos queda tiempo, es una emergencia climática y hay que actuar ya. Podéis echar un vistazo al resto de los episodios de este programa para que podáis averiguar desde cuántas perspectivas se puede abordar el tema del cambio climático y qué pequeñas medidas podemos ir aplicando. Y por supuesto también podéis chequear en el canal de YouTube de Scenio TV todos los capítulos de este y otros programas con mucha más ciencia contada de la forma más original. Os esperamos por Twitch a todos. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Esto es todo por esta semana. Como siempre, os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales y comentarnos qué os ha parecido este programa tan especial. Muchas gracias por vuestra atención y nos escuchamos la semana que viene.